Bien, buenas noches para todos. Que Dios pueda bendecir a su iglesia, los que estamos aquí en el templo y los que están allá en su casita. Qué maravilloso que a la mitad de la semana podamos reunirnos y alabar el nombre del Señor Jesús. Precioso el servicio de canto de ahora, con el piano en vivo y la voz en vivo. Yo no sé, yo disfruto los himnos del himnario en vivo. No es que no disfruto las pistas, ¿verdad? Pero no hay como en vivo. Bien, hermanos, esta noche quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos de algunas enseñanzas que el Señor Jesús dio respecto a la oración. Y estudiando, decidí ponerle un título a la reflexión, al tema de esta noche. Así que es el siguiente: el que pide, busca y llama, siempre recibe. El que pide, busca y llama, siempre recibe. Apocalipsis, estaba leyendo un día Apocalipsis, y normalmente cuando uno lee Apocalipsis, pues quiere hallar explicación a los símbolos y pues entender las profecías bíblicas. Pero me llamó la atención que en el desarrollo de la historia de la iglesia hay un elemento que es muy importante y que a veces nosotros no le prestamos mucha atención en las descripciones proféticas. Apocalipsis capítulo 7, quiero que revisemos a partir del versículo 9, Apocalipsis 7, ahí vamos a comenzar, esa es nuestra introducción. En ese capítulo, en ese versículo, hacia adelante vamos a llegar más o menos viendo la idea hasta el capítulo 8, versículo número 4. Dice el versículo 9: después miré y vi una gran multitud. ¿Cómo era la multitud? Me gusta ese intensivo, esos son intensivos en la Biblia. No solo era una multitud, si usted escucha la expresión multitud, pues ya usted se da cuenta que hay mucha gente. Pero si usted escucha gran multitud, entonces inmediatamente usted dice, no, eso estaba llenísimo, no había espacio. Y entonces lo que sigue es como una explicación a eso. Dice, la cual nadie podía contar. Gloria a Dios. Ahí estaban de todas las naciones de la tierra, tribus, pueblos y lengua. Estaban delante del trono de Dios y en la presencia ¿de quién? Exactamente, del Cordero. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, dice, vestidos de ropas, pero no siempre esas ropas estuvieron así, y tenían palmas en sus manos, y cantaban a gran voz. ¿Cómo cantaban? A gran voz. Me gusta eso, porque cantar, hermanos, no es cualquier cosa. Cuando usted canta a Dios, cante con gran gozo. No es gritar, pero es cantar con gran gozo. La alegría del canto está cuando usted adora a Dios, ¿verdad? El gozo. Bueno, sigamos leyendo. ¿Y qué cantaban? Miren lo que cantaban. Dice, la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Y ustedes qué creen? Eso es cierto. El que está sentado en el trono y también el Cordero. Y todos los ángeles también estaban en pie delante del trono, y habían ancianos y habían 4 seres vivientes, se postraban sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué hacían? Adoraban. Decían, la bendición. ¿La qué? Miren qué reconocimiento de los ángeles. Dice, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos.
Bueno, ante tal algarabía, ante tal cuadros preciosísimos, uno de los ancianos preguntó: ¿y estos que están vestidos de ropas blancas? Miren la pregunta que viene ahí: ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Miren la respuesta. Dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido, aquí viene el énfasis, dice, de la gran tribulación. Les pregunto, en ese cuadro de ese grupo que ya está ahí en el trono, en el cielo, delante del Creador de los cielos y la tierra, maravilloso cuadro, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿fue fácil llegar ahí? No. Dice, pasaron, y hay un intensivo ahí también, dice la gran tribulación. No solo pasaron tribulación, la tribulación era gran tribulación. Entonces, ¿cómo lograron ellos llegar al otro lado? De repente alguien puede decir, por la gracia del Señor Jesucristo, y eso estaría correcto. Pero hoy, esta noche, yo quiero añadir un elemento más por la cual ellos llegaron allá. Sigamos leyendo. Y entonces dice, pasaron la gran tribulación, lavaron sus ropas y las han emblanquecido, y ahí dice, en la sangre del Cordero. Gracias a eso es que llegaron allá, ¿no es cierto? Gracias a eso es que llegaron allá. Bueno, vamos a saltarnos al capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en los cielos como media hora. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante el trono, ante Dios, y se les dieron trompetas. Otro ángel vino entonces, y quiero que presten atención a esto que viene aquí, y se paró frente al altar. ¿A dónde se paró? Ok, ahí frente al altar. Dice ahora, con un incensario de oro, y se le dio, miren, hay otro intensivo ahí. ¿Cuánto? O sea, no solo se le dio incienso, dice, se le dio mucho incienso. Parece ser que el incienso se va a ocupar en la historia, en el desarrollo del pueblo, de la iglesia. Ahora dice, incienso, para añadirlo ¿a dónde? Ay, 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 en ese detalle quiero que nos detengamos. Mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y bueno, y en el verso 4 lo reafirma, el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia del Señor. Quiero detenerme aquí. ¿En qué momento los santos hicieron uso de la oración? ¿En qué momento los santos hicieron uso de la oración? Porque el contexto los presenta una gran multitud allá, todos guapos, todos bonitos, ropas blancas, con palmas en las manos, cantando, diciendo, miren, estamos aquí gracias a la salvación del Señor Jesucristo, gracias a la sangre del Cordero, nosotros estamos aquí. Pero cuando uno llega al capítulo 8, uno se da cuenta que en el proceso de la gran tribulación, los santos tuvieron que echar mano de una herramienta que el cielo ha dejado a favor de la iglesia. ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay. Yo me quedé pensando, ¿cómo es posible que nosotros prediquemos, enseñemos, hablemos de que el tiempo en el que estamos es un tiempo difícil, un tiempo peligroso, y muchos de nosotros muy descuidados en la oración? Y muchos de nosotros haciendo oraciones mecánicas, oraciones al estilo microondas. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en una tribulación. Yo he descubierto que cuando tengo aflicciones y preocupaciones es cuando más de corazón oro. Por eso es que el capítulo 8 se introduce diciendo, y bueno, el capítulo 5 también, esos capítulos hablan de la historia de la iglesia, el desarrollo de la iglesia. Antes de llegar ahí al trono, antes de estar disfrutando de la salvación, esos capítulos hablan de la historia del pueblo del Señor, las luchas, los conflictos,
los desafíos que la iglesia tiene que enfrentar. Y además de poner su fe en Cristo Jesús, deben haber echado mano de esa herramienta. Bueno, ya que eso está claro, quiero que revisemos un incidente del Evangelio. San Lucas capítulo número 11. En San Lucas capítulo número 11 sucede que Jesús está practicando la oración. Jesús está orando, está él disfrutando su momento de oración. Dice el versículo número 1 de San Lucas 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos lo estaba observando. Yo, echando mi mente a la imaginación, decía, de seguro el discípulo vio que Jesús estaba disfrutando su momento de oración y hablaba con su padre como el amigo, como los amigos hablando. Entonces fue tanta la impresión que cuando estaba esperando que Jesús, claro, no lo quiso interrumpir mientras Jesús oraba, pero estaba esperando que Jesús terminara de orar. Cuando Jesús terminó de orar, le dice, enséñanos a orar. Es un pedido maravilloso. Y entonces, después de eso, se desprende lo que ahora conocemos nosotros como la oración modelo. Se registró también en San Mateo capítulo 6. Me llama la atención que en San Mateo 6 añade algunos detalles que San Lucas no añade. Por favor, vayan conmigo a San Mateo capítulo número 6. En el versículo número 5, vean que estos consejos de Jesús están antes del Padre Nuestro, que fue el resultado del pedido del discípulo a Jesús. Y entonces dice así la Biblia, cuando ores no seas como los, ¿quiénes? Qué interesante, los hipócritas oran también. O sea que no solo los cristianos oran, los hipócritas también. ¿Cómo es la oración de los hipócritas? Dice, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas. ¿Está mal orar de pie? No, orar de pie no es el problema. ¿Cuál es el problema? Dice aquí, y en las esquinas también de las calles oran. Dice, para ser vistos por los hombres. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Para que vean que oro. ¿Verdad? El énfasis no está en que la gente sepa que usted ora o no ora, porque eso es una cuestión personal entre usted y su Dios. Miren el segundo detalle que añadió Jesús. Dice, cuando tú ores, ¿qué debes hacer? Entra, dice, en tu cuarto, cierra la puerta y ora con tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te va a recompensar en público. Solo es una pregunta. ¿Cuántas veces en lo que va de esta semana o de este año usted entró a su cuarto secreto y tomó un tiempo para orar? Porque a veces la vida está muy agitada. A veces nuestra oración es, Señor, voy a salir, cuídame del peligro, llévame con bien, tráeme con bien. Amén, encendemos el carro y salimos. Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de el cuidado de usar correctamente la herramienta de la oración. Dice, cuídate, entrar en tu cuarto. Así que tengo una pregunta. ¿Ha entrado usted a su cuarto, al lugar secreto para hablar con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que entró? Y pueda sonar agresiva la pregunta, pero solo es una pregunta. Algunos de nosotros llevamos tiempo de no entrar al lugar secreto, pero tenemos desafíos, pero tenemos problemas, pero tenemos necesidades. Así que el segundo consejo que Jesús da es, cuida de tener un lugar para hablar con tu Padre. Y viene lo tercero, dice, y al orar, verso 7, dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles. Y me gusta esta expresión, dice, que piensan que por su palabrerío. Y a veces nosotros pensamos que aquí le calza bien a los evangélicos, ¿verdad?
que tienen una forma muy especial de orar y a veces repiten y repiten. Pero lo que está diciendo Jesús no es lo mucho que dices, es lo que dices. Y entonces solo después de esos consejos, si usted ve, vino la oración modelo de Jesús. Y todavía no voy a leer la oración modelo. Quiero que nos saltemos al capítulo 7 de Mateos, porque es tan importante la oración que Jesús lo aborda 2 veces en ese capítulo. Habló de otras cosas y volvió a retomar el tema. Miren ustedes cómo dice en el versículo 7, ahí está el título del tema esta noche. Pedid, son 3 verbos que hay ahí. Pedid, buscad y llamad, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que le llama, se le abre. De ahí viene el título, el que pide, busca y llama, siempre recibe. Siempre recibe. No hay quite ahí. Me gustó leyendo un comentario sobre las enseñanzas bíblicas de un teólogo por ahí. Él escribió lo siguiente, dijo: pedimos lo que deseamos, buscamos lo que echamos de menos y llamamos para entrar a aquel lugar del cual nos sentimos excluidos. O sea, si está afuera, llama, ¿verdad? Y basado en ese pensamiento escribí 3 cositas. Número 1, para pedir hay que reconocer nuestras necesidades. Para buscar hay que ser constantes. Y para llamar hay que confiar. Y basado en eso quiero que revisemos las 3 palabritas esta noche. Por ejemplo, pensaba yo, ¿qué puedo pedir? Porque Jesús dice, pedid. Y si usted escucha la palabra, pidan. ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué se le viene a la mente? ¿En qué piensa? Si usted le dicen, pida, pida, ¿en qué piensa usted? De repente, cada uno de nosotros puede hacer su lista personal. Y de repente algunas cosas pueden coincidir, posiblemente otras no. Pero aquí dice pidan. Y quiero compartir algunas cosas. Por favor, usted puede hacer su lista más grande. Cuando uno lee la oración de Jesús, por ejemplo, en San Mateo 6, versículo 9, que es la oración modelo de Jesús, lo primero que se menciona ahí dice ahí, la santidad de Dios. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Ese es el primer pedido, que el nombre de Dios sea santificado. ¿Cómo es santificado el nombre de Dios? ¿Cómo Dios se santifica en su pueblo? ¿Cómo Dios es santificado en mi vida? ¿Cómo yo santifico a Dios en mi vida? Esa sería una buena pregunta. Bueno, nos ayuda Jesús en la oración que hizo Jesús en San Juan 17:17. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Y después dice, tu palabra es la verdad. Entonces significa esto, hermanos, que cuando nosotros interiorizamos la palabra del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, el nombre de Dios es santificado. Razón tenía el apóstol cuando dijo, el profeta, fueron oídas tus palabras y yo las comí, y fueron la alegría, el gozo en mi corazón, porque tu nombre era invocado. Así que nosotros podemos, cuando orar, podemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a interiorizar tu palabra, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a compartir tu palabra. Estamos pidiendo, porque a veces solo pedimos como Señor, dame, ¿verdad? Y centrado en mí. Pero aquí Jesús nos está enseñando una forma más amplia de hacerlo. Y una de las primeras entonces es que el nombre de Dios sea ¿qué? Santificado. Hermanos, cuando usted honra las palabras del Señor, cuando usted con reverencia estudia la Biblia y aplica esos principios a su vida,
el nombre de Dios está siendo santificado. De ahí que yo digo, no se atreva a leer la Biblia sin orar, sin pedir la bendición de Dios. Porque la diferencia entre los que leen la Biblia está en aquellos que piden la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, en ese mismo versículo de Mateo 6:9, el Señor Jesús dice, y vénganos tu reino. En otras palabras, hermanos, nosotros podemos pedir por el crecimiento del reino de nuestro Dios. Miren lo que dice Pablo en Colosenses. Vamos a leer unos versículos aquí. Colosenses, y vamos a ver el capítulo 1 y el versículo 6. Dice que ha llegado, voy a leer desde el verso 5 para entender el concepto. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de esta esperanza habéis, de esta esperanza que os está guardada en los cielos, de esta esperanza que habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios que es verdad. Ese es el apóstol Pablo. Mire, la palabra de Dios, el Evangelio, que ha llegado y que se esparce por todo el mundo. Capítulo 4 de Colosenses, versículo 3. Miren cómo lo presenta aquí el apóstol Pablo. Y aquí usa la palabra orar. Dice, orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas. ¿Para qué cosa? Dice, para la palabra, a fin de darle a conocer al mundo el misterio de Cristo, para el cual estoy preso. ¿Cuál otra razón para orar? Dice, hermanos, yo no sé, a veces nosotros ignoramos las fuerzas del mal en el mundo. Hay países donde las puertas se cierran para que el Evangelio entre. Y dice aquí el apóstol Pablo, ore para que Dios nos abra puertas. Para que los misioneros, para que la radio, para que el internet, para que la televisión, para que esos medios que se ocupan para predicar lleguen a donde tienen que llegar. Qué interesante. Y ahí en la oración de Jesús dice, solo voy a mencionarlo, dice Jesús también, pedir para que se haga la buena voluntad de nuestro Dios. ¿Qué más podemos pedir? En Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día. O sea, podemos decirle, Señor, mire, me quedé sin trabajo, preséntelo delante del Señor. Las finanzas están viniendo abajo, preséntelas delante del Señor. Las situaciones en su familia están difíciles, bueno, preséntelo. Ahí lo autoriza la Biblia, ¿sí o no? Dice, pedid. Pero en el versículo 12 del capítulo 6 de Mateo añade un elemento espiritual, dice, debemos pedir el perdón por nuestros pecados. Pero va más allá de eso, dice, además debemos pedirle a Dios que nos dé el don del perdón a nosotros para perdonarnos entre nosotros. Qué difícil, ¿no es cierto? Pero dice Jesús aquí, no es suficiente solo con que creas que Dios te perdonó. Debes dar un pasito más allá. Debes aprender a poner en práctica el perdón de Dios. Y bueno, cosas maravillosas. ¿Qué debemos buscar? Voy a mencionar aquí 4 o 5 cositas rápido. ¿Qué debemos buscar? Bueno, en Deuteronomios capítulo 4, versículos 29 al 31, ahí Dios dice, si algún día por la desobediencia llegan a estar en angustia, en aflicción, dice, pero si en esa angustia y en esa aflicción buscaren al Señor, dice, van a encontrarlo. Así que, hermanos, en nuestras angustias, en nuestras preocupaciones, también podemos buscar la presencia de nuestro Dios.
Ustedes saben que a veces cuando estamos en angustia, algunos se alejan de Dios, se enojan con Dios, algunos se vuelven caprichosos con Dios. Pero eso podemos buscar la presencia de Dios. El Salmo 105, verso 4, dice que podemos buscar a Dios y su poder. Porque una cosa es, hermanos, buscar a Dios y otra cosa es creer que Dios puede obrar en favor de nosotros. En Mateo 6:33 dice que podemos buscar el reino de Dios y su justicia. Porque, como hablábamos hace un rato con Miriam, en esta vida en la que vivimos hay cosas muy injustas. Y a veces quisiéramos nosotros agarrar la justicia por nuestras manos, ¿no es cierto? Dice aquí, busque a Dios y busque la justicia de Él. Debemos buscar las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, versículo 1 y 2. Porque a veces solo buscamos las cosas de esta vida, no es que esté malo, pero a veces ignoramos las cosas del cielo, los principios, las cosas espirituales. En 1 Pedro 3:11 dice, debemos buscar la paz con todos. Y en San Mateo 13 Jesús dice, debemos buscar la perla de gran precio. Bueno, déjenme finalizar. Así que ya vimos pedir, buscar. ¿Cuál era la tercera? Llamar. Fíjense ustedes que para explicar esa palabra Jesús tomó dos ejemplos. El primero está en San Lucas capítulo 11 y en esa parábola Jesús contó la historia de un hombre que tuvo una necesidad al ser muy noche, pero se acordó que tenía un amigo y entonces no le importó que era de noche. Se fue donde su amigo y le dijo, mira amigo, tengo una necesidad y pues ya es noche, pero tú eres mi amigo y yo no puedo ir a otro lado, ayúdame. Y usted lee esa historia, dice que los hijos del otro ya estaban durmiendo y el que tenía la necesidad sabía eso, pero dijo, no importa, yo tengo una necesidad, entonces yo voy a ir. Y tocó la puerta, se animó a tocar la puerta, arriesgándose. Porque llamar, hermanos, tiene que ver con importunar. Llamar tiene que ver con perseverancia. Llamar tiene que ver con no darse por vencido. Y así que en el primer ejemplo Jesús dice, mire, el hombre sabía que tenía su necesidad, salió porque sabía que tenía que buscar y estando frente a la puerta pudo haber dicho, uy, ya es muy noche, las luces están apagadas, mejor me voy. Pero se animó y tocó a la puerta. Ese fue el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo es el de la viuda y el juez. Dice la mujercita iba una y otra vez, y al final el juez se rascó un poquito la cabeza y dijo, ay, esta muchachita, bueno, tanto viene aquí, bueno, le voy a hacer justicia. Y lo que quiso enseñar Jesús en eso fue que llamar conlleva perseverancia, no darse por vencido. ¿Cuánto tiempo lleva usted suplicando? ¿Por qué está orando? ¿Por qué está pidiendo? ¿Ya se rindió? ¿Ya se cansó? ¿Piensa que Dios ya le dijo que no? Jesús está hablando de eso, porque Jesús está diciendo, mire, mientras usted no esté salvo, mientras usted no esté con las palmas en su mano, con las ropas blancas, usted va a estar siempre en una tribulación constante y usted necesita aprender a tener comunión con Dios a través de la oración. Usted, dice Jesús, no se puede arriesgar, usted no puede pensar que va a llegar al cielo si usted no hace uso de esa herramienta poderosa. Déjenme finalizar esta noche. ¿Qué hemos dicho esta noche? Número 1, pedir, ya que si pedimos se nos promete que se nos va a dar. Número 2, debemos buscar, ya que se nos promete que si buscamos vamos a encontrar. Llamar,
ya que si llamamos, se nos promete que una puerta se va a abrir. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El que pide, busca y llama, siempre recibe. Que Dios me los pueda bendecir grandemente esta noche. Vamos a cantar un canto y después de eso vamos a despedirnos en oración. Puestos en pie, hermanos, vamos a entonar este himno, Dulce Oración, himno 376. Dulce oración, dulce oración, de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh,